Samir Bannout, culturista libanés, apodado "El León del Líbano", fue uno de los mejores de la última ola de superestrellas de la Golden Era. Nació en Beirut el 7 de noviembre de 1955. Quedó fascinado por el mundo de los hierros a muy temprana edad, y desde ese momento quiso tener algún día el cuerpo de sus ídolos de la infancia. Un día, esperando en la puerta del cine con unos amigos para ver la película de Sergio Leone, El bueno, el feo y el malo, observó en un kiosco cercano una revista donde Arnold posaba con los brazos cruzados luciendo un porte espectacular. Desde ese día, según el propio Samir, quedó totalmente impactado en busca de lograr en su propio cuerpo tal volumen muscular. Pese a su flaca figura juvenil, Samir comenzó a entrenar en el gimnasio a la temprana edad de 16 años. En un principio, haciendo más levantamientos olímpicos y entrenamiento para la lucha grecorromana, debido a que los gimnasios de aquella época no estaban especializados aún en el culturismo. Aun teniendo tan pocos medios a su alcance, su cuerpo ya dejaba entrever una gran genética para ganar volumen muscular. Fue el presidente de la federación quien le orientó, al ver su físico, hacia el culturismo. Pese a estar a unas 3 millas de su casa, Samir caminaba todos los días para entrenar y pronto convirtió su cuerpo en una réplica de aquellos que hace pocos años veían las revistas. A partir de entonces, tendría una vida totalmente dedicada a este deporte. A la edad de 18 años, en 1974, Samir había logrado un físico realmente imponente a través del duro trabajo, orientando sus esfuerzos a convertirse en un culturista profesional. Debuta en el Mister Universo de Verona, Italia, quedando en 7ª plaza, siendo el contendiente más joven. En el evento donde un deslumbrante Flo Ferrigno se alzó con la victoria. Tras los buenos resultados obtenidos ganando el Mister Líbano y el Mister Oriente Medio, y de la mano de promotores del culturismo, Samir decide mudarse a los Estados Unidos, tierra de las oportunidades, huyendo de un país que ofrecía pocas alternativas internacionales en aquel momento, para poder así lograr sus sueños como tantos otros culturistas lo habían hecho antes. Se instala en Detroit, Michigan, entrenando en el Powerhouse Gym y trabajando en la Ford Motor Company de Wayne, llevando su entrenamiento a otro nivel. En 1976, en Montreal, Canadá, tan solo logra situarse en la 12ª plaza del peso medio, en el Mister Universo de la IFBB. Realmente no estaba preparado para una competición de ese nivel, pero su deseo de entrar en el mundo de los hierros le hizo precipitarse y no estar completamente preparado para ese campeonato. En 1977 queda segundo en el Mister Internacional de la IFBB en la clase media, celebrada en Columbus, Ohio. Al año siguiente vuelve a quedar segundo en el Mister Internacional de la IFBB tras Roger Callard. Ese día, Joe Gold llama a Samir y le dice que debería de haber ganado claramente, y que siempre tendrá en su gimnasio una entrada de membresía de por vida. Ese mismo año gana el Mister Michigan de la AAU. Al año siguiente se muda a California, donde comienza a entrenar en los míticos Gold's y World Gyms. Algo que realmente fue un privilegio para Samir, que encontró en ese ambiente de entrenamiento duro el caldo de cultivo ideal para crecer y desarrollar su físico de manera espectacular. Después de una dura preparación realizada con Sergei Nubret como compañero de entrenamiento, logra ganar el Best in the World de la IFBB en Pensilvania, superando a rivales tales como Robbie Robinson, el Príncipe Negro, Roy Callandar, obteniendo su tarjeta profesional tan solo 5 años después de su primera aparición. Su entrenamiento siempre ha buscado los límites de la intensidad, con pesos relativamente altos y siempre llevando al extremo cada sesión. Fuera de contar repeticiones, se dejó guiar por el consejo de Bill Pearl: escucha a tu cuerpo. Palabras que siempre resonaron en los oídos de Samir como un auténtico tesoro. En 1979 gana en su categoría el Campeonato del Mundo Amateur de la IFBB, clasificando de forma inmediata para participar en el Mister Olympia de 1980, que se celebraría en Sydney, Australia, famoso por el regreso de Arnold, quedando en 15ª plaza en su primer Mister Olympia, con un volumen sorprendente, un posado de bíceps de infarto, pero carente de la definición necesaria, en parte causado por sus problemas de retención de agua. Aún así,
compartir entarimado con Arnold, Dickerson, Zane, Meister y demás iconos de esa época le motivaría de manera determinante para seguir su camino hacia la obtención del Míster Olympia. Al año siguiente quedaría noveno, y pese a marcar un mejor resultado que en la edición anterior, Samir sabía que estaba fallando en algo. En su empeño de ser el mejor, había caído en el error simple de exceso de entrenamiento, acompañado de una dieta cetogénica mal planificada. 1982 marcó un cambio de tendencia, logrado gracias a la puesta en práctica de las palabras de Bill. Según el propio Samir, por un tiempo no escuché a mi cuerpo. Cuando mi cuerpo estaba cansado le dije, al infierno, no me importa, tengo que ir a entrenar. Cuando mi cuerpo tenía hambre, le decía, no voy a comer, tengo que ganar. Este cambio de mentalidad en su alimentación y descanso lo llevó a la cuarta plaza del Míster Olympia de ese año. Con una definición fuera de toda duda y una masividad muscular digna del propio Arnold, compartiría entarimado con Chris Dickerson, Frank Zane y Keith Beator. Estaba claro a esas alturas que Samir estaría llamado a grandes cosas dentro del Míster Olympia. En 1983, en Múnich, Alemania, y tras una preparación mental y física demoledora, por fin consiguió ganar el Míster Olympia, el máximo galardón del culturismo. Samir subió al escenario y derrotó a nombres tales como Lee Haney, Frank Zane, Ed Corney o Mohamed Makawi. En una competición feroz, donde demostró lo que con su determinación y empeño podría llegar a conseguir. Presentó a los jueces un físico balanceado entre la estética de Frank Zane junto con el volumen de Arnold, el paquete completo de sequedad, cortes profundos, musculatura y densidad, nunca vistos anteriormente, lo que le convirtió en el séptimo hombre desde 1965 en poseer el trofeo Sandow. Todo parecía encarrilarse en la vida de Samir y empezaba a recoger los frutos de tantos años de duro trabajo, desde que empezó su camino en Beirut. Con 28 años, este parecía ser el comienzo de una nueva época en su vida. Y durante este año protagonizaría muchas portadas de la revista de culturismo. Para Samir, el Míster Olympia representó la confirmación de todos sus esfuerzos, sacrificios y el cúmulo a su carrera como profesional. Ese mismo año participó en innumerables exhibiciones, seminarios y sacó una serie de cursos por correspondencia que le harían explotar al máximo económicamente su nuevo título de Míster Olympia. Sin embargo, en 1984, en el Feld Forum de Nueva York, fue destronado por un emergente Lee Haney, ocupando la sexta plaza. Su rutina sobre el entarimado fue impecable, pudiendo ver un perfecto balance con volumen y simetría que no sería apreciada de la misma manera por los jueces del evento. Podemos ver la reacción de Samir sobre el entarimado cuando los jueces anuncian su sexto puesto. Claramente el público asistente demuestra su disconformidad y su cara es todo un poema. Bajo un enorme encogimiento de hombros, expresa su sentimiento de impotencia y abandona el entarimado. Hubiéramos dado mucho por saber qué pasó por la cabeza de Samir en aquel momento. Ese mismo año se presenta al Canada Pro Cup de la IFBB y al World Grand Prix, quedando en quinta posición en ambas competiciones. Samir ha sido siempre un atleta controvertido, aunque hoy insiste en que su vida es paz y buena voluntad. A lo largo de los años ha sido descrito como demasiado emocional, sensible, volátil, ardiente y explosivo. Pero también es considerado encantador, divertido, entretenido y directo. En 1985, dando un giro a sus intervenciones en la IFBB, se presenta al World Champion de la WABA, fundada por Serge Nubret y Bruno Piccoli, ganando el evento en su apartado profesional, pero recibiendo una penalización por parte de la IFBB de 3 años, dada la exclusividad de la IFBB con sus atletas.
lo que dejaría a Samir fuera de los eventos hasta 1988. La organización que le había dado todo ahora lo dejaba al margen en sus mejores años. En los 13 años siguientes participaría en 38 competiciones, agregando 3 trofeos más y marcando siempre posiciones meritorias en la mayoría de ellas. A los 41 años, en 1996, decidió retirarse, después de obtener un sexto lugar en el Master Olympia de ese mismo año. Samir dejó el deporte como un icono, siendo recordado por su increíble espalda baja, que a menudo se reconoce con el nombre de cerdo libanés, honrando la bandera de su país natal, que puso nombre gracias a la extrema definición que Samir consiguió en la zona lumbar de su espalda. Fue incluido en el Salón de la Fama de la IFBB en el año 2000, hecho que le motivó para ponerse en forma nuevamente para los 56 años. En el 2011 competir nuevamente en el IFBB Pro World Master, codeándose con leyendas como Dexter Jackson. Samir decidió que su carrera como culturista había terminado, y ese fue su último show. Samir admitió que nunca preparó sus coreografías, y quizá ese punto es el que más ha flaqueado en sus preparaciones, pero siempre ha sabido de forma intuitiva cómo mostrar sus mejores ángulos, y eso ha compensado en gran medida sus coreografías. Pese a esto, piensa que estaba en desventaja en este aspecto frente a competidores como Frank Zane, que practicaba sus poses y coreografías bajo el tórrido sol de California, lo que le hacía lucir relajado en las competiciones. La principal lección que aprendí es no dejar que nadie te desanime. Cuando salí del Líbano, la gente se rió de mí. Ellos dirían: «¿Estás loco? ¿Crees que vas a vencer a Zane, Boyer Coe, a todos esos tipos?». Pero sabía lo que podía llegar a conseguir. Si realmente crees en ti mismo, sé implacable en tu búsqueda. Vine a América solo, y no fue fácil, pero si realmente crees en ti y trabajas duro, lo puedes conseguir. Samir Bannout, el león del Líbano, pasará a la historia como uno de los culturistas pertenecientes a la Golden Era con una de las carreras más extensas. En el periodo comprendido entre 1974 y 2011, compitió en más de 58 eventos, obteniendo la victoria en 5 de los más importantes, incluido el Mr. Olympia de 1983. Sin ninguna duda, exhibió uno de los mejores físicos del culturismo hasta la fecha. Supo combinar de forma perfecta el volumen y la simetría de Arnold con la estética de Frank Zane. Su posado de doble bíceps era absolutamente espectacular. Incluso el propio Arnold admitió que era el culturista con mejor posado de bíceps que había visto. Supo interpretar el culturismo como una mezcla entre el deporte y el arte, donde poco a poco el deportista da forma a su obra, buscando un desarrollo físico hermoso, simétrico y estético. Según el propio Samir, el error de hoy en día es querer correr antes de aprender a caminar. Cuando aprendes de tus errores es cuando te vuelves más eficaz. Samir supo detectar sus problemas de sobreesfuerzo, lo que le llevó a la consecución del mayor trofeo del culturismo de la época. La clave es escuchar a tu cuerpo. Será recordado por el increíble desarrollo de su musculación lumbar, zona a la que se puso el sobrenombre de cedro libanés o árbol de Navidad en su honor, conseguida gracias a sus orígenes en el levantamiento olímpico en su Beirut natal. Samir Bannout supo conjugar una mezcla perfecta de volumen y simetría, que lo convertiría en uno de los cuerpos más estéticos de su época, y forma, por derecho propio, parte de la llamada Golden Era del culturismo. Por todo esto, gracias, Samir.
Si te ha gustado y quieres más vídeos, danos tu soporte. Suscríbete a nuestro canal y comparte con todos los amantes de los hierros nuestros vídeos.